Y parto entonces con el primer panelista, no sé si lo conocen, Luis Mesina, profesor sindicalista, con mayúscula lo digo, secretario general de la Confederación Bancaria y vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Y compañero. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, soy sindicalista, eso creo mi oficio, esa es mi profesión. Soy 42 años sindicalista, así que esa es mi profesión, a mucha honra. Y bueno, tenemos 20 minutos, así que voy a ser tremendamente esquemático, pero me parece importante serlo para cumplir un poco con las palabras que dijo Guillermo en su saludo. Yo también soy de aquellos que se inscribe en la estrategia de que la lucha por la restitución de la seguridad social es una tarea, una obligación que le corresponde al sindicalismo, a las organizaciones del mundo del trabajo, porque la seguridad social no se puede entender si no es entendiéndola en el contexto de lo que representa para el mundo del trabajo este derecho. En consecuencia, se podría decir que la seguridad social es consustancial a la existencia del sindicato, o al revés. El sindicato solamente se puede entender si lucha por mantener la seguridad social. Por lo tanto, es inherente a la lucha del sindicalismo. Un dato que refrenda esto es que el plan laboral del año 79, que intentó modificar todo, no pudo. Los objetivos fundamentales de los sindicatos, y invito a los sindicalistas que lean esto, está la lucha por la defensa de la seguridad social. Es decir, es inherente. Bueno, dicho eso, me parece muy importante lo que dijo Guillermo. Bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de seguridad social? ¿A qué hacemos referencia? ¿A un derecho? ¿Nos referimos a una garantía? ¿Quién debiera garantizar la seguridad social? Si le corresponde al Estado, la responsabilidad de garantizarla entonces debiese ser pública. Ahora, si no es el Estado quien debe garantizarla, entonces el acceso a la seguridad social deja de ser una garantía, deja de ser un derecho, como se ha reconocido internacionalmente, incluida, por cierto, la OIT. Y al no ser una garantía, al no ser un derecho, ¿qué es entonces? Es una mercancía que cobran por administrarlo. Entonces, ahí se comprende absolutamente que la previsión chilena no sea más que eso: transacciones sujetas a las reglas del mercado y, por tanto, negocios que operan en el campo de lo privado, bajo los principios mercantiles de cualquier negocio. Esa es la lógica del sistema chileno. Son los principios de la capitalización individual, contrarios por el vértice a la solidaridad. Por tanto, queda claro que en Chile no hay seguridad social. Eso explica por qué venimos luchando hace tantos años por recuperarla, y reafirma la importancia de defenderla donde existe. Y entonces, la pregunta de los chilenos es: ¿por qué queremos defender la seguridad social si en Chile no la tenemos? Porque la tuvimos, y porque la conocimos, y porque sabemos lo que ello significó para muchos trabajadores en el pasado, para nuestros padres, nuestros abuelos, para muchos que permanecieron en el antiguo sistema actualmente, aún reciben pensiones mejores que las del actual sistema. En 1980, cuando se privatizó la seguridad social, llamó la atención de los organismos internacionales, instituciones financieras y en especial de los sectores vinculados al gran capital, a los grandes empresarios, que Chile, no siendo precisamente un país importante en el concierto latinoamericano, mucho menos en el mundial, en ese entonces, 1980, comenzara un proceso de transformación estructural de su economía, la que tenía como uno de los principales objetivos construir un potente mercado de capitales que solo sería posible financiarlo apropiándose de una fracción relevante de los salarios de la clase trabajadora. Bueno, no tenía conciencia que está la presentación, pero sigo por el tema de la hora, ¿sí? Bueno,
Hay dos láminas que después voy a... Perfecto. Ahí, por favor. Bueno, eso era lo novedoso del modelo chileno, la apropiación de los salarios a través de un mecanismo obligatorio, privado, administrado por sociedades anónimas, por tanto, fuera del ámbito de los derechos de los asalariados, fuera del ámbito de la legislación laboral y de la protección laboral. ¿Cómo surgió el modelo chileno? Bueno, el experimento nació mediante un decreto ley promulgado en noviembre de 1980. Quizás para nuestros compañeros internacionales esto no tenga tanta relevancia, pero quiero contextualizarlo y me parece relevante especialmente para los chilenos. Pero, por supuesto, también como un aporte a la comprensión de este proceso y para no perder de vista el contexto en el que se hace la transformación chilena. Se instala en 1980, en noviembre, el decreto ley se promulga, el decreto ley 3500 que privatiza la seguridad social en Chile, solo 23 días después que se aprobara de manera fraudulenta la constitución política de la dictadura, que hasta el día de hoy nos rige. Un año antes, es decir, a mediados de 1979, se aprobó mediante decretos un plan laboral, del que poco se habla hoy día en Chile. Aprovecho de saludar a Juan Sebastián Gumucio y Rodrigo Morales, dos abogados laboralistas con los cuales en la década del 80 libramos grandes batallas en esta materia, cuando se había impuesto a sangre y fuego el Código del Trabajo o plan laboral. Ese fue un ataque letal al mundo del trabajo, a sus organizaciones, al sindicalismo, que lo constriñó al ámbito exclusivo de la empresa, lo diezmó, lo debilitó. ¿Para qué? Para que al año siguiente, es decir, en 1980, no tuviera la capacidad mínima de resistir la expropiación que se hacía por parte de la tiranía de las cajas de previsión. Cito en ladrillo el texto que está ahí, que es relevante, especialmente para nuestros invitados internacionales que lo puedan conocer. Está ya publicado en la web. Texto elaborado a finales de los 60, 69 para ser más concreto, por los Chicago Boys. Denominación a los primeros estudiantes de la Universidad Católica que fueron a posgraduarse a la Universidad de Chicago. Surgió como respuesta, como propuesta en ese entonces a la candidatura presidencial derechista de Jorge Alessandri. En los 70, elección que ganara Salvador Allende. El contexto, no lo perdamos de vista, 1970. Luego el golpe de Estado de 1973 constituyó la base teórica, este ladrillo, la base teórica de la política económica de la dictadura, en cuya elaboración participaron con picos civiles de la tiranía que ocuparon los más importantes cargos en la administración en ese primer periodo, partiendo por Sergio de Castro, Pablo Aragón, etc. ¿Y qué proponía? Disminuir el volumen del sector público, crear un mercado de capitales, aplicar un plan extenso de privatizaciones y transformar estructuralmente el sistema previsional de reparto existente en Chile. Hago una pequeña digresión a propósito del contexto, porque en nuestro país, en poco más de medio siglo, han ocurrido fenómenos políticos y sociales altamente convulsivos. Los que son mañosos podrán situarse en el 70 y mirar Chile desde fuera, si es que es posible hacerlo, y verán las convulsiones que hemos sufrido, que hemos vivido, y que al final demuestran que la estrategia de apoderarse de una fracción relevante de los salarios de la clase trabajadora chilena no es algo espontáneo, sino que muy por el contrario, demuestran que la estrategia de apoderarse de ese gigantesco botín, relevante que son los salarios, fue fríamente elaborado por los neoliberales. Es quizás lo distintivo del modelo chileno, que muchas veces algunos se pavoneaban en el exterior mostrándolo como exitoso, especialmente los gobiernos del último periodo. No hay que perder de vista, y aquí termino la digresión con el contexto. Ocurrieron antes del predominio de la política de Reagan-Thatcher. Reagan, no olvidemos, llegó al poder en 1981 y en el año 79 se destruyó la legislación laboral con la promulgación del plan laboral, el 80 se aplica la constitución política y el 80 se promulga la privatización de la seguridad social chilena. Si bien es cierto, Thatcher había asumido el poder el 79, la dupla empieza a operar después del 81. Es decir, cuando en Chile se habían producido las transformaciones estructurales. Esto no es menor. Cierro la digresión. Bueno, en ese tiempo el costo
para el Estado chileno, que ayer lo decía nuestro querido amigo argentino en su exposición, el costo gigantesco para el Estado chileno que significó la privatización, señalan distintas fuentes, implicó alrededor de 5,1, 5,2 hasta 5,3 puntos del PIB de la época. Cuestión que solo fue posible bajo un régimen dictatorial. Piensen ustedes que estamos hablando del 81, cuando empieza a implementarse el modelo, mayo del 81, y al año siguiente se produce la gran recesión, la gran depresión mundial, y que da motivo a las grandes movilizaciones en Chile también. Como se apreciará entonces, el ataque a la seguridad social es un ataque a quienes viven de su trabajo y un ataque al conjunto de la sociedad. Por tanto, el debate sobre la defensa de la seguridad social es un problema político. Requiere sin duda aspectos técnicos para abordar los cambios que experimentan, por ejemplo, los mercados del trabajo, los cambios demográficos, etc. Pero insisto, el tema es político, en tanto la sociedad debe resolver una pregunta que es central. ¿Cómo espera abordar los múltiples problemas que surgen de las relaciones laborales? ¿Cómo hacer frente a la era digital, a los millones de puestos de trabajo que se pierden día a día y en que los gobiernos no hacen más que administrar las permanentes crisis? Porque hay que enfatizar, la seguridad social, lo dije al comienzo, tiene que ver con el mundo del trabajo. Y ocurre que hoy, en el caso chileno, de la fuerza laboral total, solo 6 millones estamos sosteniendo bajo los hombros de los trabajadores, hombres y mujeres, el peso de cargar con la fracción importante del salario que entregamos al sistema. Y esa pregunta, por lo tanto, es tremendamente relevante poder responder. La pregunta es, ¿cuál entonces es el estándar que queremos para las personas de la tercera edad? Para los trabajadores pasivos que cumplieron un rol, la línea de la pobreza, ¿ese es el estándar que queremos para Chile? ¿Para los viejos de nuestro país? Si ese es el estándar, hay que sincerarlo. Los gobiernos tienen que sincerarlo. Este gobierno, los anteriores y los que vengan, tienen que sincerar qué es lo que quieren para Chile. Quieren una pensión que está muy por debajo del ingreso mínimo. Voy a mostrar una lámina actualizada esta semana. ¿De quién entonces? Tenía una pregunta, ¿de quién hay que defenderse? En primer lugar, de los gobiernos, pues es a través de ellos, de los gobiernos, que los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, instituciones financieras, centros de estudio neoliberales, presionan para que bajo el pretexto, en eso Chile es el mejor alumno de la región, bajo el pretexto de los equilibrios fiscales se termine disminuyendo los aportes a los sistemas públicos de seguridad social, que ayer los compañeros de España nos explicaban, cómo se desvían recursos públicos para hacer aparecer a los sistemas con déficit. Hay que defenderla de la teoría neoclásica. Y esto que parece un tanto ciútico lo que digo, creo que hay que prestarle atención. Que abunda hoy día la teoría neoclásica en la élite dominante, pero hay que atacarla en especial su inmoral y ampulosa retórica que abjura del Estado y endiosa al mercado, pero lo interpela y lo demanda actuar cuando de salvar industrias privadas se trata. Luis, ISAPRE en Chile. ¿mostraste las láminas o tienes que usar eso? Ahí. Sí, me quiero quedar ahí, sí. Y lamentablemente, esta teoría neoclásica no solamente encuentra partidarios y fanáticos en la derecha, sino que, desgraciadamente, cada vez más en la izquierda, que concibe los bienes públicos, los derechos sociales, como fallas del mercado. Y por tanto el acecho sobre los sistemas públicos de reparto en muchas partes está plenamente vigente, donde existe y donde no existe, como es el caso chileno. Su ofensiva para impedir que éste pueda restituirse o resurgir es brutal, y lo conocemos. Bueno, los sofismas contra la seguridad social. Me perdí. Voy a dejar ahí la lámina y termino para no perder tiempo. Bueno, los sofismas quiero referirme brevemente. La eficiencia de lo privado sobre lo público, que creo es relevante para los efectos de comprender. Este seminario debe entregarnos mucho insumo para salir de aquí
a combatir la mentira y los sofismas que se instalan en profunda desigualdad respecto del control de los medios de comunicación. Pero quiero referirme a esta, la eficiencia de lo privado sobre lo público. Este es un tema relevante y que va a comenzar a adquirir relevancia cada vez mayor en Chile. La eficiencia que esgrimen los defensores de la capitalización individual se apoya en la idea, y esto es muy importante, se apoya en la idea, particularmente en Chile, instalada por quienes administran las AFP, que sostiene que logran rentabilidades importantes en la administración de nuestros ahorros previsionales y que explican que más de 2/3 del ahorro acumulado corresponde a rentabilidad y solo 1/3 corresponde a los aportes de los trabajadores. Se ha llegado en estos últimos meses, por parte de la máxima autoridad de las AFP, a sostener que el ahorro acumulado lo han multiplicado por 5. Lo dijo hace poco en la Cámara, en el Senado. Y ningún parlamentario fue capaz de increparla, ninguno. Ninguno. Lo dijo la semana pasada. Que el ahorro de los trabajadores ha sido incrementado 5 veces, lo que es absolutamente falso. Esto plantea la pertinencia entonces de la rentabilidad bruta de las inversiones para los afiliados. Algunos creen que la clave debería ser el retorno después de las comisiones pagadas a los afiliados, es decir, la famosa tasa interna de retorno, el TIR. El impacto es significativo. Un solo dato. En los últimos 20 años el Fondo C tuvo un retorno real del 5% anual, deduciendo las comisiones y primas informadas, sin considerar las comisiones de intermediación, conocidas como comisiones fantasma. Su resultado sería un 3,5% anual. Esto es casi 1/3 de la rentabilidad informada por la Superintendencia de Pensiones, que es cómplice total de la asociación de AFP. Este discurso hay que combatirlo, pues forma parte de la estrategia que las AFP exportan para vender el sistema privado chileno. Y eso lo transmiten en todas partes. Las promesas incumplidas, entonces. Los Chicago Boys prometieron pleno empleo a través de actividades realmente productivas, lo señalaron en el ladrillo. Sin embargo, 50 años después, 43 años para ser preciso, de la instalación de este modelo, la economía continúa ofreciendo bajísimas tasas de ocupación y de participación de la fuerza de trabajo, acompañadas de una elevada tasa de desocupación, 8,4%, datos recientes, en el último trimestre del año 2023-24. Por sí solas, estas tasas no hacen más que esconder un mercado laboral extremadamente frágil, caracterizado por su alto nivel de flexibilidad y rotación, además de su notable precarización e informalidad que se manifiesta en la caída, en la variación de cotizantes en los últimos años. Y eso es muy importante, cada vez menos gente cotiza al sistema. Y alcanzando menos del 2,1% en el cuarto trimestre del 2023, por lo cual a la misma fecha su número alcanzó apenas los 5.763.301 personas, ligeramente inferior al 50% de la fuerza de trabajo del país. 2 minutos. Ok, el fracaso de los sistemas de pensiones privados obligatorios ha generado, y voy terminando, disminución del monto de las pensiones, bajo desempeño en términos de cobertura, costos altísimos en la administración, agudización de las desigualdades de género y de ingresos, y el riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó finalmente a los individuos. No ha sido un aporte al desarrollo del país. El informe de la OIT es categórico. Este es un sistema que hay que desprivatizarlo y es posible desprivatizarlo. Voy solamente el cuadro y termino el cuadro de las pensiones. Bueno, ese cuadro creo que ilustra un poco la realidad del sistema chileno. Lo convertí en dólares anoche, así que lo pueden observar para los compañeros que están del exterior. Pero nos sirve compararlo en dólar, porque un dólar no es lo mismo en Chile que en Argentina, que en México. Entonces hice la relación respecto de qué representa en función del ingreso mínimo, que es la última columna. Entonces ustedes verán, la gran mayoría de la gente está pensionada por retiro programado. ¿Cuánto es el monto promedio? 189.442 pesos. ¿Cuánto es el ingreso mínimo actual? 460.000 pesos. Es decir, un 41,18% del ingreso mínimo. Eso reciben los chilenos. Eso, 937.620 personas. Estos datos son a febrero de este año. Febrero de este año.
por renta vitalicia, sube un poco más, 398.000, representa el 87% del ingreso mínimo. Está expresado en dólares. Esa es la realidad. ¿Cuánto es la línea de la pobreza para un hogar de 2 personas en Chile hoy día? Datos oficiales, 373.281 pesos. ¿Cuánto es la pensión promedio? 189.442 pesos. Este país es un error en materia de seguridad social, porque no existe la seguridad social. Si es privada, no es seguridad social. Muchas gracias.